Bienvenidos, bienvenidas también pues a esta sesión de taller de escritura del proyecto de humedales, cunas de biodiversidad, que como le estaba explicando a algunas personas que vienen por primera vez, pues ya llevamos trabajando todo este año. Al final, las personas nuevas, yo me quedo con su correo electrónico y les envío la programación de lo que queda pendiente para este año, para que podamos arrancar. Entonces, les presento a las personas nuevas a Julián Izaza. Julián pues es periodista, es profesor universitario y ha estado con nosotros acompañándonos porque pues es su género de especialidad, entre otras muchas cosas, pues es la crónica, y ha escrito varias crónicas muy importantes sobre diversos temas, pero en particular el género crónica es lo que nos llamó la atención para guiar estos talleres, que el objeto claramente de esos talleres es tomarlos a ustedes de la mano para que puedan escribir una crónica sobre alguno de los humedales de Bogotá o relacionados con los temas de humedales en Bogotá. Ya como estamos en el punto en donde, como lo decía el título del taller, de la investigación a la escritura, ya estamos comenzando a ver los frutos de lo que estamos escribiendo. Muchas de las personas que son nuevas de pronto no tengan sus escritos acá, pero van a tomar como ejemplos varios de los que ya las personas que han seguido el proceso pues tienen, para que sobre esos escritos, sobre ese material, Julián, que nos estará pues hoy durante el taller guiando un poco, puedan tomar el ejemplo, y si se atreven también a seguir este ejercicio de escritura, vayan a la página de YouTube de Banrep Cultural, revisen los demás talleres que han sido todos grabados y se atrevan pues a escribirlo. Entonces, no, pues eso, y sin más preámbulo, pues le voy a dar la palabra a Julián, que los va a guiar en esta actividad. Y si tienen preguntas, no hay ningún problema. Lo único que les recomiendo es usemos el micrófono para que las personas que vean la retransmisión del taller pues puedan estar enterados. ¿Listo? Le voy a dar el micrófono a don Raúl para que nos ayude un poco a gestionarlo, y yo también voy a estar aquí pendiente. ¿Listo? Entonces, bienvenido. Okay. Muchas gracias, vale, Julián. Gracias, Zuli. Bueno, buenos días. Empecemos por ahí, por donde Zuli dejó. ¿Cómo van con sus trabajos sobre los humedales? ¿Qué han avanzado? Me gustaría hacer como primero como un paneo pues para saber en qué estado están sus historias, si ya identificaron alguna, si van a trabajar alguno de los humedales en especial, si ya tienen sus personajes, si ya encontraron una trama para sus crónicas. Hablemos de eso y vamos fundando pues un poco el taller sobre lo que me vayan contando. Igual hoy quiero que hablemos también un poco sobre el uso de datos y de cifras dentro de la crónica, que es un elemento esencial del género, pero pues primero me gustaría escucharlos. ¿Cómo van con esos trabajos? Buenos días, Julián, y compañeras y compañeros. Pues yo me decidí finalmente, ya después de tanto pensar, trabajar el tema de la reserva Thomas van der Hamen. Okay. Entonces venía en mi cabeza pues por dónde meterme, digamos, en lo que he conocido, pero no tengo ni idea de qué se trata. Es que es la última reserva que tiene algo, he oído, de relictus. Entonces creo que ese sería como el punto, a mi modo de ver, el punto novedoso a trabajar en la crónica, porque si es el último, pues quiere decir que ahí es donde está la vena a explotarla, en tanto de lo que se ha hablado de la Thomas van der Hamen, ¿no? ¿Y qué son los relictus? Sí, ¿qué son los relictus? No. Sí, estoy preguntando. Son bosques fragmentados que tienen. Sí, en el caso de los relictus hace referencia a bosques fragmentados que tienen una distancia de más de 250 metros. Ah, ok. O sea, como unos parches aislados. O sea, no tiene funcionabilidad ecológica por el poco espacio que tiene. Ah, perfecto, ya entiendo. Pero, perdón, 2 segundos. Okay.
Pero en ese sentido tú todavía no has ido a la Thomas van der Hamen, no has comenzado a hacer una reportería, no. No he comenzado, pero sí ya fui. Uh-huh. Y de todos modos, pues tengo contacto con la Red Nacional de Agua, Sí. que ellos han estado haciendo mucha presencia, según lo que he visto, Uh-huh. mucha presencia ya física Sí. en la Thomas van der Hamen, Uh-huh. pues para evitar que se dé lo que se pretende dar, ¿no? Uh-huh. Y pues de todos modos he mirado un poquitico también como tratando de semejarlo con Nueva York, con el Central Park, Uh-huh. y he charlado pues con gente que ha vivido allá en Nueva York, entonces me dicen que lo último que se le ocurriría a alguien sensato en Estados Unidos sería proponer urbanizar el Central Park. Uh-huh. Y de hecho me han comentado que cuando se empezó ese proceso, la alcaldía de Nueva York compró terrenos, compró edificios, los derrumbó, obviamente aplicando unos mecanismos muy especiales para no intervenir lo que estaba, que ya estaba, mejor dicho. Entonces, pues sí he estado ya como, digamos, haciendo esa exploración, y entonces mi inquietud hoy hacia ti era porque no sé cómo empezar, ¿cierto? Uh-huh. Porque también, bueno, no me explico todavía por qué el gobierno no ha determinado que requiere un tratamiento especial, pues por lo del tema Ramsar. Entonces eso, con lo que anotaba aquí el compañero de lo que es el Revictus, entonces eso, y entonces digamos también como una luz tuya, teniendo en mente que tú le consultaste una vez a Alberto Salcedo Ramos, que tú estabas engalletado para escribir algo y él te dijo, haz tal cosa, ¿no? Uh-huh. Que a mí me dio resultado, de pronto a ti te da. Sí. Entonces eso, digamos que fundamentalmente quería tocar ese tema contigo y aquí delante de todos para ver, porque yo creo que aprovechando este espacio hay una tarea importante que hacer, inclusive no sé si sea restringido de que tenga que hacerlo una persona sola, o digamos pudiéramos hacer un equipo como muchas veces se hace en los periódicos, que 2 o 3 periodistas hacen una crónica o un tema de investigación. Sí. Es eso. Bueno, mira, en líneas generales este espacio pues me parece interesante que lo aprovechemos para eso también, ¿no? Para hacer una especie de consejo de redacción donde vamos hablando de los temas que cada uno tiene, y esos temas no solamente, digamos, son unidireccionales, el autor los propone y listo, sino que también son alimentados por todos los demás. Digamos, en este caso concreto, qué sé yo, tú le puedes decir, bueno, hay un estudio, no sé, se nota que conoces pues el tema sobre tal y tal cosa, que vale la pena que digamos, incluyas dentro del trabajo. Ese tipo, digamos, de intercambio es como lo más saludable que uno puede hacer en estos espacios. Pero en general veo que todavía está un poco es un poco gaseoso el tema, no hay un foco claro. Yo te aconsejaría varias cosas. Primero, identifica cuál es la historia que quieres contar, ¿vale? La Van der Hamen es el lugar, pero ¿cuál es la historia que sucede allí? Es decir, cuáles son los personajes, cuál es el conflicto, no sé, si hay alguna condición humana que quieras develar más allá, digamos, de un informe pues ambiental, porque pues de eso no se trata la crónica. La crónica se trata de condiciones humanas, ¿no? de dramas, dramas no necesariamente en el sentido de calamidad, sino de conflicto.
También te diría que cuidaras un poco o revisaras un poco las equivalencias. Es decir, no sé si el Central Park de Nueva York sea equivalente a la Vanderhamen de Bogotá. Y digamos que te lo planteo más bien de esta manera. El Central Park al final queda en mitad de Manhattan, en medio de Manhattan. La Vanderhamen queda fuera de Bogotá, queda digamos en la periferia. No sé si el Central Park tenga un valor ecológico o paisajístico, que eso también tendría que ver. La Vanderhamen se supone que tiene un valor ecológico. Te diría, visita varias veces la Vanderhamen y encuentra personajes, qué sé yo. Una posibilidad es la persona que no sé, alguien que viva allí y que defienda pues el estatus del lugar como zona de reserva. Otra podría ser el perfecto contrario, ¿no? Alguien que no quiera, que tenga argumentos para acabar con esa zona de reserva. Otra podría, no sé, personajes que habiten allí, los que la cuidan, los que, no sé, tal vez alguien de alguna ONG que sea un activista en favor de ese lugar de Bogotá. Es decir, tienes que ubicar quiénes son las personas, quiénes son los seres humanos que componen esa historia, ¿no? Quiénes son las personas que van a hablar allí, y tienes que identificar cuál es el tema. Por ejemplo, hace unos años, bueno, te voy a contar una anécdota y les cuento a todos una anécdota. Yo, por ejemplo, estoy haciendo una serie de crónicas sobre los llanos orientales, pero los llanos orientales en sí mismos son inabarcables, no. Y desde la crónica no se pueden tampoco abarcar, es decir, la crónica es muy precisa en sus personajes y en sus historias. Les doy otro ejemplo dentro de ese ejemplo. Si uno hablara de encuadres fotográficos, si uno pudiese trasladar el lenguaje de la fotografía al lenguaje de los géneros del periodismo literario, uno diría que la crónica es un primer plano y el reportaje es un plano general. Sí, el reportaje, uno puede hacer un reportaje, qué sé yo, sobre la inseguridad en Bogotá, ¿sí? El robo de celulares en Bogotá. Fíjense que es un tema grandote, con una cantidad de cifras, con una cantidad de datos estadísticos, un buen número de fuentes a las que uno tendría que investigar y consultar, desde el mismo ladrón a la víctima, pasando por el policía hasta el alcalde, una serie, digamos, de documentos que uno podría incluir dentro de ese reportaje. La crónica digamos, el enfoque de la crónica sería distinto. Uno no podría hacer una crónica sobre el robo de celulares en Bogotá, pero sí podría hacer una crónica sobre, qué sé yo, una familia que se dedica a robar celulares en Bogotá. ¿Sí? También incluye esas mismas fuentes, pero de otra manera. Fíjense que el centro de atención es completamente distinto. Entonces, vuelvo al ejemplo de los llanos orientales. Dime. Me interrumpo, pero quería decir algo, y es que yo sigo mucho, y creo que les había recomendado en algún momento, pues no es una página, en realidad es para mí, en mi definición, un proyecto digital de producción de crónica radial, que se llama Radio Ambulante, que es de la NPR. Me encanta, ojalá lo escuchen. Y Radio Ambulante tiene una escuela, ojalá búsquenla también si les interesa, ¿verdad? Y apoyar y terminar, pues comenzar o terminar de escribir su crónica. Tiene algo que se llama la Escuela de Producción de Radio Ambulante. Y en las primeras líneas de esa escuela dice: Radio Ambulante no busca temas, busca historias. Y yo creo que esto resume bastante lo que está tratando de decir Julián. El límite que para muchos puede ser difuso entre hacer reportaje periodístico y crónica, según lo que le estoy entendiendo a Julián, y haciendo la analogía con lo que les acabo de contar de no buscamos historias, sino buscamos temas, sino historias, es eso, es el nivel de detalle o la forma en la que la crónica cuenta algo a partir de una historia específica. Por ejemplo, una de las últimas historias que publicó, creo que fue de septiembre del año pasado, que publicó de Radio Ambulante en audio, es la historia de un colombiano
que tuvo un problema gigantesco y se iba a convertir como en la primera persona condenada en Colombia por violación de derechos de autor, ¿sí? Un estudiante biólogo que había utilizado una tesis de una persona de maestría de una persona de la Universidad Nacional de Colombia sobre salamandras y la había utilizado, pero pues y la había citado correctamente en su tesis y demás, pero tenía un grupo de estudio y en ese grupo de estudio, como hacen muchos científicos, comparten material y trasladó de una plataforma, de una página en donde estaba la tesis de grado a otra plataforma para darle acceso a los demás compañeros para que la leyeran, y terminó convirtiéndose en un pecado y en un lío legal súper complicado. Pero al final, digamos, de la historia, que es muy bonita, ¿qué nos cuenta? Nos cuenta la situación de los derechos de autor en Colombia para hacer investigación a partir de un caso específico. No nos contó todos los casos que hay en Colombia ni en el mundo, sino nos contó el caso específico de esta persona y que era el personaje central de la historia, y obviamente consultaba otro tipo de fuentes, ¿sí? Que esto hace parte del proceso investigativo de la crónica según lo que nos está mencionando Julián. Entonces creo que por ese lado, por ejemplo, para las personas que llegan por primera vez, eso que está dando Julián es muy, muy importante, porque es cómo pensar, si voy a escribir crónica, cómo debería yo comenzar o cuáles son las cosas que yo debo pensar. ¿Es un tema o es una historia? ¿Cómo estoy construyendo la historia? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué hay de interesante en esos personajes que se conviertan de pronto en el centro de la historia? Si me voy a la Vanderhammer, para poner tu ejemplo, uno podría ir muchas veces, ¿no? ¿Cómo lo haría yo? Yo iría muchas veces, conversaría con muchas personas, y seguramente a unas personas, estando viviendo cerca de pronto de la reserva, les va y les viene lo que quieren hacer con la reserva, pero de pronto hay unos casos muy específicos de gente que depende de pronto de los servicios ecosistémicos que se prestan en la reserva. De pronto hay algo de interesante, y yo creo que solamente, no sé, me atrevo a hacer esta claridad, yo creo que solamente en el proceso de reportería uno refina esas historias. Creo que a mí me ha pasado cuando he intentado escribir algo de crónica, y es que voy diciendo no puede ser así, y hablando con la gente me doy cuenta, digo no, es esta la historia que quiero contar, aunque al inicio yo pensé que podía ser por este lado, no va por este lado. Entonces creo que esa precisión me tomé el atrevimiento de hacer. Vale. Sí, efectivamente, como anota Zuli, pues hay que ir al lugar. Entonces les estaba dando el ejemplo. Con una zona, pues digamos, como tan extensa como los llanos orientales y con tantas posibilidades de historia, es imposible plantearse, voy a hacer una crónica sobre los llanos orientales, no encaja, no se puede abarcar a partir del género. Entonces, en este caso que les estoy dando como ejemplo, voy a contar los llanos orientales a partir de diversas historias muy precisas. Por ejemplo, el aislamiento que viven ciertas poblaciones en los llanos orientales, y la precariedad digamos, para desplazarse y para vivir allá, lo cuento a través de la historia de los DC-3, que son unos aviones que aún vuelan en esa región, y que tienen más de 80 años, y pues digamos son la aviación del atraso, ¿no? Pero entonces yo, para llegar a esa historia, tuve que haberla identificado primero. Es decir, Germán Castro Caicedo había escrito El Alcaraván, por ahí, qué sé yo, había visto curiosamente Al Jazeera, que es este canal árabe, sacó un documental sobre los DC-3 en Colombia, y eso me llamó la atención y fui a buscarlos. Fíjense que ahí aparece digamos como la semilla de la historia. Luego quise hablar un poco sobre la condición del vaquero dentro de los llanos, y en algún momento mi abuela me contó que los vaqueros les cantaban a las vacas, y que tenían una digamos como toda una tradición con el sonido y una forma de relacionarse a través del sonido con esos animales. Ahí había otra crónica. Fíjense que es decir, es ir, pero también aprender a escuchar, también empezar a identificar por dónde está la historia, dónde está ese hilo que uno va a empezar a jalar para contar determinada cuestión, pues de ese amplio espectro que a uno le ofrece la realidad. En el caso de la Vanderhamen, pues
nada, tienes que empezar a ir, buscar, empezar a escuchar, reunir tanta información documental como puedas y ver qué es lo que te llama la atención en esto, qué funciona, cuál es la brújula primordial, la curiosidad, lo que le active la curiosidad a uno. Probablemente es la cuota inicial de una crónica. Entonces hay que estar como muy atento, ¿no? Y creo que muchas historias empiezan así, ¿no? A Sangre Fría empezó porque Truman Capote se encontró una historia muy cortica en un periódico sobre un asesinato de una familia en Kansas, y eso activó su curiosidad. Y así empiezan muchas historias, es decir, uno escucha, alguna vez, por ejemplo, a mí me contaron que había un director de cine de terror en Colombia que más que miedo producía risa con sus películas, y eso me pareció tan curioso que fui y lo busqué, y efectivamente ahí había una historia. Hay que buscarlas por ese lado, ¿no? Sabes que la Vanderhamen es un lugar que aparentemente ofrece posibilidades, pues empieza a buscar por ahí, empieza a buscar personajes, empieza a buscar cuáles son los conflictos, y al final enfócate en uno de ellos, ¿vale? ¿Quién más ha empezado a trabajar o tiene alguna idea sobre lo que quiere trabajar para su crónica final? Mira, a mí me gustan mucho las crónicas de las Indias. Uh-huh. Y me gustaría como recrearlas en el presente. No sé si eso se puede hacer. No, pero es que no es el género. A ver, bueno, los cronistas de Indias es un tipo además, ni siquiera se vuelve o sea, el género ha cambiado, y a pesar de que, qué sé yo, la FNPI, hay una cantidad, digamos, que hablan de los cronistas de Indias. Los cronistas de Indias eran, una serie de personas que durante la colonia escribieron las historias que iban viendo de su llegada acá a América y todo este rollo, pero eran fantasiosos y muchas veces exageraban, casi que fabulaban, ¿no? El cronista moderno, por ponerlo en esos términos. Eso es lo que quiero, como dar fábula, como dar, ¿no? Sí, pero la crónica en sí misma es un género de la no ficción, entonces no inventamos, no ficcionamos, ¿no? Porque he leído historias que se han basado en la crónica y me parecen bonitas. Sí, pero dejan de ser crónica. Pero es decir, se recrean en el presente y me parecen bonitas. Bueno, estarías escribiendo un cuento entonces. Exactamente, basado Uh-huh. en las Pero ya sería otro género, ¿no? Ya sería otro género distinto al que trabajamos en el taller. Ah, bueno. Uh-huh. Pero de todas maneras yo no sé escribir crónica y sí me interesa el tipo de crónica, que es, Uh-huh. bueno, sé que es una crónica, pero cómo escribirla me interesa mucho. Sí, pero es decir, no, mira los videos que dice Zuli, que hay allí en la página del banco, y seguramente ahí algunas de las dudas que tengas o algunas de las preguntas pues las podrás resolver, ¿vale? Listo. Buenos días, Julián. Buenos días. Bueno, llegué un tris tarde. Tranquila. Veo que están hablando sobre las ideas. Sí. Bueno, yo no sé si me saldría del tema principal, que son exactamente humedales y eso. A mí siempre me llamó la atención un lugar en Bogotá que pues como que casi nadie le para bolas, y queda en la 68 con 80. Uh-huh. Entonces yo paso muy seguido por ahí, no todos los días, pero sí, digamos, 1 o 2 veces por semana paso por ahí, y me llama la atención una casa que hay ahí prefabricada, rodeada de verde, matas, en fin, y yo veo que es una casa como de familia, porque Uh-huh. pues uno ve como ropa extendida y como todo limpio, y pues una vaina rarísima. Y siempre me llamó la atención, siempre, pero pues a uno le da como miedo, pues uno bogotano y eso es un sitio raro, entonces a uno le da como miedo meterse, y además tienen muchos perros y eso. Pero siempre me llamó la atención no solamente el verde, lo bonito y eso, sino que queda al lado del río Salitre, es el que pasa por ahí.
Y pues el olor y esta cosa, entonces un día me atreví, pues yo vi un señor ahí como arreglando la cerca y me acerqué a hablarle, pues el señor muy hosco y todo, pero pues ahí ya traté como de sonreírle y todo, y quedé de hablar con él. Quedé a hablar con él, desafortunadamente el día que quedé a hablar con él fue hubo como lluvia, bueno, no me acuerdo bien, el caso es que no pude ir y ya cuando volví ya no estaba y ya no había nadie, entonces llevo como un mes detrás del tipo, pero justo una semana antes del paro duro que hubo, me atreví a entrar por el otro lado, por la parte de atrás, y encontré a otro señor que cuida el lugar de vez en cuando. Pero resulta que este señor, lo que tú dices, como que me sacó la idea del lugar y me llevó mucho más allá. Entonces estoy entrevistando a este señor, que es un hombre de 80 años, más o menos, que ha vivido en la zona, pues toda su vida, nació en el campo ahí. Entonces él conoce muy bien los lugares, los espejos de agua que habían, se sabe el nombre de los políticos que hicieron Chancuco, se sabe el nombre, es una cosa impresionante el tipo, y yo no sé exactamente, porque pues como fue el primer encuentro, yo no le averigüé el apellido ni le averigüé qué hace, pero el tipo parece que es como reciclador o vende cositas en un triciclo, es algo ahí raro. El caso es que el señor es muy humilde y quedé de encontrarme con él, quedé de llamarlo para podernos ver. Yo alcancé a escribir 2 párrafos como para tener la idea más o menos, pues quisiera leerlos, a ver tú qué me dices. Dale, listo. Humberto, el recuerdo de los nacederos de agua. Un hombre de ojos claros y piel quemada por el sol deja ver una mueca de sonrisa deshabitada de pudor y dientes. A sus 80 años recuerda y cuenta con felicidad y tristeza a la vez de la desaparición sistemática que tuvieron los humedales a los que él llama nacederos de agua. Se acomoda la chaqueta de color indefinido y deja ver las manos grandes, gruesas, con callos y uñas negras. Se acomoda, recuesta el hombro en la pared huyéndole al sol y suspira y dice: esto era hermoso, aquí en la 68, abajo, donde está el colegio, ahí había un nacedero, eso daba gusto ver cómo salía el agüita. De aquí para abajo, donde el salitre da esa curva, había otro, y ni se diga del que rellenaron para hacer el barrio Entre Ríos. Ahí voy. Ok, bueno, fíjate, ahí hay un cambio de tema, ¿no? Empezaste por una casa, pero al final encontraste un personaje valioso, y ese personaje valioso se va a convertir en un perfil. Y es muy interesante porque a través del personaje vas a poder recrear una zona. ¿Qué se me ocurre? Obviamente todo lo que yo les sugiera a ustedes podrán tomarlo, dejarlo, es decir, no hay una única, no hay fórmulas pues para la escritura, pero de acuerdo a lo que estás planteando podría ser como la historia de él mientras recorre el barrio y va, digamos, planteando el contraste entre el pasado y el presente de ese lugar, ¿no? Ahí podrías cubrir varios frentes, ¿no? La historia de él, la historia del barrio y el estado actual de las cosas. Creo que ese par de párrafos que tienes ahí están muy bien logrados, pilas, que ahí tienes un par de se acomoda, desacomoda, que molestan un poquito, pero en general están bien logrados, ¿vale? Y ya da un clima, ¿listo? Creo que la casa ya no va a ser importante, ¿no? No, y te enredarías si la incluyes, es decir, ya no es el tema, ¿no? Sí, y yo pasé hace poquito, lo que pasa es que yo no he llamado al señor como no vivía ahí, él sí no vivía ahí, entonces me toca llamarlo, pero un día pasé a ver si estaba y me encontré fue con la esposa del otro señor, y estuve hablando con ella, la entrevisté un poquito y eso, pero
pero pues ellos viven ahí hace 30 años, entonces no tienen como mucho que contar, o sea, lo único era que el río todavía no estaba canalizado, que rellenaron para hacer un pedacito de carretera que tienen ahí, rellenaron como más o menos la mitad de un poste de escombros y eso para poder hacer la carretera y aislar un poquito el río, pero la historia no es muy, pues muy así como muy interesante, es muy bonito, eso sí, pues yo la felicité y todo porque es muy bonito el sitio y le da a uno como gusto ver campo, ¿no? En medio de la ciudad. Yo te aconsejaría que hablaras varias veces con tu personaje central, con tu protagonista, que estuvieses en varios momentos con él. Esa permanencia siempre descubre cosas, y que recorrieras con él el barrio. Sí, Que ese recorrido seguramente puede ser el hilo conductor. ¿Vale? Ah, chévere, listo. Gracias. Listo. Yo como me gustan los libros, entonces hay una investigación que hizo en ese momento no recuerdo exactamente el nombre del profesor, un profesor de la Universidad de los Andes. El libro se llama El sistema hídrico de Bogotá. Está aquí en la biblioteca, lo publicaron en asocio con la empresa de acueducto de alcantarilla de Bogotá, si no recuerdo, es de tapa azul, grandísimo, y sobre todo para el tema, digamos, de conocer un poquito la dinámica del río, si estás tratando de trabajar sobre el río u otros cuerpos de agua ahí, entonces valdría la pena como revisarlo. El libro es un poco técnico, es un libro técnico, pero bien vale la pena echarle una revisadita, de pronto que te dé alguna luz, sobre todo por la ubicación. Y sí, me gusta mucho la idea de Julián de hacer el recorrido, ya me lo estaba imaginando así cuando ella leyó esos 2 párrafos, él recorriendo el sitio y remembrando un poquito, recordando cómo era el espacio. Entonces yo creo que ese libro tiene también eso, nos cuenta un poquito cómo era antes y cómo es ahora algunos espacios, ¿no? Entonces podría ser útil. Perfecto. Raúl. Confirmando la leyenda de que es el nerd del curso, entonces yo ya he hecho gran parte de la tarea. Recapitulo, yo ya hice el apartado donde estaba con Sergio, el que ve aves en el humedal. Hice la historia de Freddy en el hoyo de Alicia, que recordarán que es el que está protegiendo actualmente el humedal. Sí. Entonces ya me lancé ya en forma a construir la crónica completa. Ahí tienes 2 perfiles, perfiles, a ver, el perfil es crónica de un personaje, ¿no? Sí, sí, pero entonces ahí tengo unas dificultades de carpintería que sí tendría que ser muy especializado para no aburrir al resto de la audiencia. Okay, y entonces el cuerpo de la crónica sí estaría con estos 2 perfiles más un perfil de un grupo de biólogos que se llamaron porque ya se disolvieron como grupo, que eran la gente del Tunjo. Y entonces con eso como que le diera ya situación completa a la historia. Y lo que avancé, Julián, es en la introducción, en la apertura para desarrollar ya la historia y de esa forma confrontar esos problemas de carpintería que tengo y que no sé cómo abordar exactamente. Pero te hago una pregunta, ¿el enfoque de la crónica cuál es? ¿Cuál es la historia que vas a contar? Sí, la historia es la historia del humedal del Tunjo. Sí. La historia, o sea, pero ¿es la historia, el pasado de ese humedal o es una historia que sucede en este momento en ese humedal? No, es la historia del humedal, de las personas que tienen que ver con él, de las personas que lo conocieron en otros momentos, de las personas que hicieron la lucha para que en el 2014 se convirtiera en un humedal reconocido, y lo que puede pasar el día de mañana, ¿sí? Pero esencialmente se concentra en ese ser que es el Tunjo. Lo conviertes al lugar en un personaje. Sí, él interesante.
Sí, sí. Y el Tunjo está casado, por decirlo de esa manera, con el río Tunjuelo. Ujú, Entonces me toca necesariamente ujú, hablar del Tunjuelo ujú. para hablar del Tunjo, así como el del Córdoba tiene que hablar con el humedal del Córdoba, más o menos. Ujú. ¿Sí? Esa duda, eso me plantea una serie de dudas que ya son no solamente de redacción, Ujú. sino también de qué tanto afecta la arquitectura de la crónica, la estructura de la crónica. Sí, a ver, me queda como un poco sonando algo, y es, tú tienes dos buenos perfiles, con dos, digamos, dos personajes fuertes y tal, y estos dos personajes van a convertirse, digamos, en personajes secundarios dentro de una crónica muchísimo más coral, donde hay otra cantidad de personajes. Bien, no sé, y tú tienes planeado que todo esto se lea en conjunto, ¿no? Como los perfiles y esa crónica. Sí, esa es la parte de Ujú. estructura que sí quiero pedirte que la veamos, porque Sí. los perfiles como fueron construidos de una manera unitaria, Claro. pero después me di cuenta que pueden hacer parte de ese coro, Ujú. ¿sí? Que, por decirlo así, cante a la historia del Tunjo, Sí. como en una cosa griega. Ajá. ¿sí? Entonces, y como es una tragedia en todo caso, pues se asemeja mucho a No, eso, ¿no? y fíjate que utiliza la palabra coro, y la crónica es mucho más coral. Sí, claro. O sea, claro, la crónica claro. es, hay varias voces, hay muchas más voces que en el perfil, y hay personajes que se distribuyen la carga, que se la distribuyen, a diferencia del perfil que cae sobre la historia de una sola persona, ¿no? A pesar de que tenga otras, digamos, otras voces que ayuden a construir esa historia en singular. Pues en principio suena raro, ¿no? Suena raro volver estos perfiles que igual estarán Sí. de manera independiente, meterlos dentro de la crónica, pero pues raro no quiere decir que esté mal, o sea, raro que sí quiere decir me gustaría ver cómo lo estás resolviendo. Si quieres, la próxima sesión traes el manuscrito y vemos algunas cosas y vemos qué alcanzamos ahí a solucionar de esas dudas que tengas, y si las tienes muy puntuales, tanto mejor. Yo tengo aquí la apertura, no Ujú. sé si... Dime. Es que con lo que nos está contando Raúl, sin haber leído nada, excepto lo que nos leíste en la sesión pasada, yo no sé si apunte solo a o sea, tú dijiste algo muy importante, fue, estás convirtiendo el lugar en el personaje. No sé cómo se haría eso, primero. Y lo segundo es, ¿no se parece más a un reportaje así como lo está contando? Y tercero es, si el tiempo propiamente dicho es tan importante para la narración de crónica, ¿cómo se manejaría dentro de esta crónica de Raúl el tiempo cuando tengo tantos personajes? No sé si, no sé, o sea, me imagino yo escribiéndole, yo diría cuál sería mi problema para meter este personaje aquí y que no sea acrónico con lo que estoy contando crónicamente, o sea, con el tiempo. No te entiendo esa última parte de la... O sea, digamos, si él está contando, no sé, un momento en donde el humedal se transforma y se rellena una parte, estoy inventándome cualquier cosa, y y tiene que devolverse en el tiempo para contar cómo era esto, ¿eso sigue siendo crónica? Sí, claro, uno en crónica puede hacer flashback. Uno puede hacer, ok, claro, esa era mi duda. Es que, Si uno de nuevo, podía hacerlo un así, poco ¿no? lo que hablamos al principio de este taller, la crónica, hay una tendencia a pensar que por la descomposición o por la etimología de la palabra, que es un recuento cronológicamente lineal, y no es así. ¿No? Como cualquier texto literario puede utilizar también las herramientas, no sé, de saltos cronológicos, echar para adelante, echar para atrás. Obviamente, digamos, la condición que sí debe cumplir es que sea no ficción, ¿no? Que no haya invención dentro de eso. Sobre lo anterior, no necesariamente es un reportaje, no necesariamente, depende de lo que, como plantee la historia.
Convertir el lugar en un personaje no quiere decir que se le estén otorgando facultades humanas a un lugar porque estaríamos haciendo una fábula, sino quiere decir que el lugar pesa tanto, que el lugar es tan importante y condiciona tanto que se termina volviendo un protagonista, es decir, la vorágine. La selva es un protagonista y la selva no habla, ni se levanta, ni tiene rabia, ni tiene pereza. El viejo y el mar es un protagonista y el mar no le habla al viejo, o sea, no es fabulístico. Sin embargo, es tan importante y condiciona tanto que es un protagonista absoluto del relato, ¿no? Lo mismo acá, es decir, acá todo seguramente girará en torno al humedal del Tunjo, y qué pasó y cómo afectó las vidas de la gente que lo habitaba, y cómo esas personas que lo habitaban dieron seguramente años y luchas para defenderlo, y cómo se ha transformado. Fíjate que el lugar termina incluso teniendo una biografía, si uno quiere ponerlo en esos términos, y en esa biografía confluirán una serie de personajes. En 1960 este señor Carlos Pérez hizo tal cosa, y en el 80 este señor que aún continúa vivo, no sé, hizo tal otra, ¿sí? Y obviamente ahí lo que hay que saber manejar muy bien es precisamente esos saltos temporales para que no se sienta una lectura desordenada, es decir, hay que trabajarlo pues ya desde la prosa, pero todo eso es posible, es decir, no desencaja dentro del género, ¿vale? Pero puedo leer una parte. Por favor. Pues, complementando pues la idea anterior, me parece de mucha actualidad, más hoy en día que estamos dándole a una cantidad de ecosistemas sujetos de derecho, como pasa pues con los páramos, con el río Atrato. Entonces aplicaría en ese caso de que la crónica fuese propiamente el sitio como tal, pues el personaje principal. Sí, ahora, en la sesión pasada yo les decía, ¿no? En la crónica es importantísimo el lugar, es absolutamente esencial. El lugar termina muchas veces modificando la vida de los personajes, a diferencia del perfil, que el lugar donde por ejemplo, el lugar donde vive determinada persona es un reflejo de esa persona. En la crónica, al ser una experiencia mucho más, o un relato muchísimo más coral, el lugar termina modificando las vidas de las personas. Entonces yo les ponía el ejemplo, es muy distinto, qué sé yo, hacer una crónica sobre las madres comunitarias del Chocó, que hacerlas sobre las madres comunitarias de Bogotá. El lugar claramente marca la diferencia en las historias, ¿sí? A pesar de que hagan cosas parecidas. Es distinto contar una historia de niñez en La Guajira que una historia de niñez en Ámsterdam, ¿no? Es absolutamente diferente. En La Guajira seguramente esa historia tendrá que ver con el agua, con la desnutrición, con no sé qué. En Europa tendrá que ver con otra cosa, ¿sí? Son niños distintos y que están condicionados por el lugar donde nacieron o donde se desarrolla la historia. Dale, Raúl. El invisible. Fragmentos para una crónica del fragmentado Parque Ecológico Distrital del Humedal, El Tunjo. Se supone que Isaura, ciudad de los 1000 pozos, surge como sobre un profundo lago subterráneo, donde quiera que los habitantes, excavando en tierra largos agujeros verticales, han conseguido sacar agua, hasta allí y no más lejos se ha extendido la ciudad. Su perímetro verdeante repite el de las orillas oscuras del lago insepulto. Un pasaje invisible condiciona lo visible. Todo lo que se mueve al sol está impedido por la ola que bate encerrada bajo el cielo calcáreo de la roca. Las ciudades invisibles, Italo Calvino. La casi totalidad de los humedales de nuestra ciudad los podemos ver, se dejan ver, algunos porque son tan reducidos que basta con subirse al apartamento 504 del conjunto residencial Portal del Lago y se pueden ver sin esfuerzo todo el espejo de agua del humedal de Santa María del Lago. Otros porque ya han sido
grabados en los ojos de miles de vecinos y de los bogotanos, como es el caso del humedal La Conejera. Otros porque se ven en parte, como sucede con el humedal de Córdoba, donde es posible ver solo 20 de sus 41 hectáreas. Y nos sirve de consuelo de tontos el humedal de Capellanía o de la Cofradía, donde a simple vista es poco lo que se ha respetado sus 27 escasas hectáreas. Algunos son visibles gracias a que han sido adoptados por una liga de vengadores que los han visibilizado, apropiado y librado las guerras por el territorio, en el papel y en el suelo. Pero el humedal del Tunjo no se ve. Son las orillas y vados que recorre todo el día y noche el cadáver insepulto de un río, un espacio en que los ignorantes o los pusilánimes llaman potrero, pantano, lote, caño, todo menos humedal. Incluso lo desnombran. Él es eso, el invisible. José García Sarmiento hizo el tránsito de ayudante de flota conductor en un bus pirata en Usme, hasta que la busetica de su cuñado se incendió en el barrio Yomasa. Llegó por amigos para el curso de conductor en un articulado de Transmilenio y desde hace 2 años una de sus rutas habituales es la B13. En un buen día puedo hacer 5 recorridos en un turno, desde las 170 hasta acá, se jacta José. En ese trayecto de 24.6 kilómetros, la parte fregada para el veterano conductor son las 27 cuadras desde la estación biblioteca hasta el portal. No se trata de los estudiantes que se cuelan a toda hora. No se trata de los harapos vestidos de hombre que se cruzan sin mirar el carril exclusivo, obligándolo a frenar, o de los perros suicidas que trotan bajo el puente de la avenida Boyacá. Es algo que no se ve, pero está ahí. Ese olor, en especial después de varias tardes de pleno sol, es un olor agrio y dulce que se mete por todas partes, así se use tapabocas, así se cierren las ventanas, es rejarto. Cuando le digo a Sarmiento que el olor proviene de la canalización del desagüe de San Benito, que cae sobre la ribera oriental del Tunjuelo y que remata el río Muerto justo frente a la puerta del portal, y que es una de las razones por las que el humedal huele a difunto, me mira extrañado. ¿Humedal? ¿Qué humedal? El humedal del Tunjo, señor García. No sabía que había un humedal. Sí, así es, don José. Mire, en el 2002, cuando se construyó el portal, la rebanaron una porción grande al humedal, ahí donde están los patios. Ve, se acomoda la chaqueta gris. Un humedal, tanto tiempo y nunca lo había visto. Todos los días se aprende algo nuevo. Humedal viene de húmedo. El río Tunjuelo es un río distinto al que dibujan en las cartografías insípidas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y del EAM. Su verdadero camino, su cuenca y su vida es tan diferente como lo puede mostrar el mapa, que el único dato en que coincide con los expertos es que su recorrido es de 74.2 kilómetros, el río más grande de Bogotá. El Tunjuelo nace frío como el agua del río, en un parto antediluviano que comenzó hace más de 10.000 años, en el periodo tardiglacial que moldeó el páramo de Supapaz, que no es ese yermo que se cruza en la carretera hacia San Juan, porque según los geógrafos en esa época había cientos de inconmensurables glaciales como los que se ven en la lejana provincia argentina de Ushuaia. El río en esa remota era fue depositando durante los siglos de los siglos toneladas de gravas y gravillas, que eran los escombros de los glaciares desleídos después de la última glaciación en el lecho del antiguo lago de Funce, según explica en una tesis doctoral el científico Thomas van der Hamen, y que se secó hace unos 27.000 años antes de Cristo. Es, por decirlo en tiempos geológicos, un río joven, si se compara con el río Magdalena, que se formó en su curso actual de San Agustín hasta Barranquilla hace 2 millones de años. Lo paradójico del moribundo Tunjuelo es que no debería estar muerto si en Colombia respetáramos lo nuestro. Los ríos, por ejemplo, de ríos potentosos como los describió el pionero de la geología en Colombia, Alberto Lobo Guerrero. La acción erosiva de nuestros gigantescos ríos es una constante de la geología colombiana de hoy. Los más importantes yacimientos auríferos en Antioquia, Chocó, Cauca y Nariño son de origen aluvial. Los imponentes cañones del Chicamocha, del Cauca, del Patía, del Guavio, del Porce y tantísimos otros, los saltos como el del Tequendama, los raudales del Guaribeo de Aracuara,
son el elocuente ejemplo de la labor fluvial. Tiene razón en parte el nombrado geólogo, pero sucede que en nuestro país el gran capital también mueve montañas y no vacila en herir la tierra si necesita que el dinero corra, así el río se seque. En estas lejanas épocas surgieron los 3 ríos que dieron origen al río Tunjuelo. A los pies del Cerro de los Tunjos, el cual da nombre al río Tunjuelo, se asienta la laguna de Chizacá, de la cual parte el río homónimo aguas abajo. Este se une con el río Mugroso, el cual es separado del río Chizacá por una pequeña cordillera denominada la Dormilona. El río Mugroso nace en las lagunas de la Garza y los Amarillos. 20 kilómetros al este de ese sistema hídrico y bajo la divisoria de aguas que proporciona el subsistema montañoso de la Cuchilla de la Calavera, se encuentra el río Curubital, que recoge las aguas de las lagunas de los Salitres y Boca Grande. En el sitio de la regadera confluyen los 3 ríos en mención, originando el nacimiento del río Tunjuelo. Ese conjunto abarca 1000 hectáreas de páramo que conforman el límite norte del páramo de Sumapaz. La microcuenca del río Chizacá hace parte de la cuenca alta del río Tunjuelo y se encuentra en la zona rural de la localidad de Usme, en las veredas Chizacá, Las Margaritas y El Hato. Todos esos ríos llegan al Bogotá finalmente y al Cauca. Nacen tan puros que cuando llegan a su desembocadura están tan muertos, pero tan muertos que no los podemos creer. Como sucede con muchos cuerpos de agua, llámese quebrada, riachuelo, caño o río, el Tunjuelo tuvo la mala suerte cósmica de cruzarse en el camino de una fuerza mayor, la raza humana. Le ha pasado en proporción similar lo que al río Danubio, que pasó de ser el Danubio azul al que se le componían aracamelados valses. Esa música que se cantaba a la bella corriente del agua fue adoptada para ambientar ascensores, pasarla por la impasable radiomelodía y adoptarla por la burguesía de una ciudad a miles de kilómetros para darle solemnidad a cualquier fiesta de 15 años. Ese río de postal pasó a ser un río cadáver, cuya descomposición se aceleró desde 1999 con los residuos químicos que fluían de las fábricas serbias que fueron bombardeadas durante los ataques de las fuerzas de la OTAN. O el famoso río Mekong, escenario de las únicas batallas en Camboya y en Vietnam que ganaron los gringos gracias al invencible Rambo. Hoy es el único vencedor, el letal arsénico, con 10 ppb, partes por 1000 millones, que lo ha convertido en la sepultura del río de los 9 dragones, como le dicen en Vietnam. Pero el río Tunjuelo no siempre fue así. Durante más de 2 milenios el río fue respetado, incluso venerado por los indígenas. Como lo explica la antropóloga Jenny Martot Santiago, las riberas de los ríos de la sabana eran parte básica de una trilogía: sol, agua, tierra, trilogía que también podía significar semen, útero, labranza, y el vínculo de lo terreno y lo pagano. Por ello, durante siglos en sus meandros y cauces creció una expresión de su cosmogonía respetuosa de las estrellas, como todas las etnias precolombinas y de la naturaleza. Todos los ríos, el Bicachá, San Francisco, la modesta quebrada Chicú o del Chicó, por los Muscumbun, una palabra autónima, es decir, que ellos tenían conciencia de que se autonombraban. Soy un muisca, un hombre, y no necesito que vengan unos monstruos mitad hombre, mitad caballo, que alegan que estas tierras son suyas, porque ellos sirven muy lealmente a su soberano, y ni siquiera pueden decir muisca, y en su lengua torcida como su entendimiento nos dicen muisca porque le suena a moscas, y eso le hace gracia porque somos muchos. En el periodo de la colonia, los criollos reconocían que el altiplano, surcado por una docena de ríos y quebradas, era un terreno fértil con lo que hoy llaman los tecnócratas ventajas competitivas. Así lo reseña el cronista José María Córdoba Moure. En pocas comarcas ha derramado la providencia con tanta prodigalidad sus beneficios en favor del hombre como en el pedazo de tierra que se llama la Sabana de Bogotá. Los misioneros católicos, dominicos y franciscanos, quienes arribaron al pueblo de indios de Usme cerca de 550, como lo explicó Belandia en su historia de Fontibón,
fundaron órdenes y adelantaron una campaña de erradicación de las costumbres y de las prácticas rituales indígenas en ríos, en bosques y en pantanos, humedales, para lo cual adquirió vigencia la creación de centros doctrineros en lo que más tarde fueron los resguardos de Bosa, Fontibón, Engativá, Suba, Usme y Yusaquén. Ya entrado el siglo XVIII, parecía haberse extinguido el legado de los chibchas porque lo importante para la corona era el oro de sus aluviones, no su cultura inferior. Pero esa amplia franja desde los boquerones que encaminaban hacia los llanos, donde está la hacienda de los Molinos, construida por los jesuitas hacia 1630, y la salida por occidente hacia el Tequendama, era poco poblada, poco interesante para una ciudad que se miraba en el ombligo de la Plaza Mayor de Santa Fe. En el siglo XIX, lo que ahora son las alcaldías menores de Tunjuelito, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar, eran la frontera agrícola sur de la pequeña capital de Colombia. Hay poca documentación que dé cuenta de esos territorios, una que otra anécdota en medio de las 23 guerras civiles que se declararon en esa segunda patria boba. Por ejemplo, que la guerrilla de los mochuelos, unos jóvenes conservadores, lo cual de por sí es una contradicción de términos, se refugiaban en las haciendas cercanas a lo que hoy es el Portal de Usme, en 1876, o que la hacienda del Hato era la que determinaba hacia 1890 el precio de la papa que se comía en la ciudad, por la cantidad y calidad de las cargas que bajaban en mulas hasta Santa Lucía. Y la primera avanzada cuando el entonces alcalde José II Peña en 1896 rindió informe a la Comisión Permanente de Aguas advirtiendo de los peligros de que la ciudad se quedara sin fuentes para el acueducto. Pero en 1910, con motivo del primer centenario de la pseudoindependencia, la ciudad volvió a mirar a sus alrededores para sacar agua. Agua para una población en crecimiento, agua para evitar las epidemias como la de la gripe española en 1918, que en solo 3 meses mató a 2.300 bogotanos y bogotanas, en una ciudad de 145.000 habitantes, aunque eso fue primero visto como castigo divino y luego como alimento para la cruzada higienista. En el decreto 431 de 1906, el gobierno central cedió a la ciudad de Bogotá todas las aguas de uso público que corrieran cerca del dicho municipio. En 1928, el Consejo Municipal acordó la contratación de proyectos y alternativas que resolvieran el problema del agua. Al año siguiente se compraron las cuencas altas de los ríos de Cisga y Neusa, al norte de la sabana de Bogotá, y del río Teusacá en el municipio de La Calera. Finalmente se adelantó la compra de mayor proyección estratégica para dar solución al problema del agua en Bogotá, la adquisición de la cuenca alta del río Tunjuelo en el sector de la Regadera al sur de la ciudad, cerca al pueblo de Usme, y el río entonces dejó de ser río para entregar sin contraprestación alguna sus aguas a los sedientos bogotanos. Bueno, Raúl, ahí hay varias cosas que podemos mirar como con detenimiento. A ver, Raúl, realmente ahí no tienes una crónica, ahí hay más bien un recuento histórico, cercano al ensayo, ¿vale? Al principio tal vez sí hay una propuesta más acronicada cuando muestras estos personajes, el señor que le huele feo el lugar, es decir, ahí tal vez sí, pero ya después se convierte en un relato pues histórico del lugar, y en ese sentido suceden dos cosas. Te juegas la permanencia del lector y se pone un poco dispersa la historia. Entonces, seguramente, bueno, no sé, la pregunta también es para tus lectores, en este caso que somos nosotros los que escuchamos. ¿Ustedes les costó trabajo o sintieron fácil o siguieron fácilmente esa historia? No, de hecho pensé que era muy inferior a lo que a los otros dos escritos que nos ha compartido.
porque estaba tratando de imaginarme cosas ahí en la medida que iba avanzando, porque me dio la idea que era más bien como un escrito tratando de ser panfletario que realmente de ser una crónica, ¿no? Entonces me costó dificultad esa porque no le encontraba coherencia realmente si lo que quería era llevarnos a hacer la historia de la depredación que se había hecho con esa cuenca, pero realmente tampoco profundizaba en quiénes la habían hecho y eso. Entonces me costó dificultad y también, por ejemplo, hasta el punto de que dije, me dio la impresión que daba que el río Bogotá iba a desembocar al Cauca, ¿no? Entonces dije, bueno, pero ¿de dónde? ¿Cuál es la conexidad? Porque realmente pues el río Bogotá va al Magdalena, ¿no? Entonces, es decir, me creó un cúmulo de pensamientos contradictorios frente a lo que nos tiene acostumbrado Raúl, que son muy buenos escritos. Bueno, yo no lo pondría en términos de inferioridad o de superioridad, creo que es un género diferente el que estás planteando ahí, pero de acuerdo contigo, es decir, a mí me costó un poco seguirlo, ¿sí? Mantenerme con la atención en el texto. ¿Por qué? Porque si lo planteas en términos de un recuento histórico, de un ensayo, pues le estás apuntando a un lector que esté muy interesado, digamos, en el tema. ¿Qué tiene la crónica? La crónica es un género que, si bien sí, obviamente le apunta a un lector que lea y que le guste la literatura y tal, llega fácilmente y no es, digamos, es decir, al proponer una trama, al proponer un drama humano, al proponer ciertas tensiones, no necesariamente es una crónica sobre determinado tema está pensada para que la lean los interesados en determinado tema, sino para un público muchísimo más amplio. Y ese es el asunto. Acá tú planteas la historia en términos históricos, ¿sí? En una reconstrucción histórica, y seguramente alguien que le atraiga suficientemente esa historia del Tunjuelo, pues se quedará, mientras que los que no se sientan tan atraídos por esa historia, seguramente los perderás. ¿Qué es lo que hace falta para que, digamos, se vuelva crónica? ¿O qué podrías hacer para que eso que tienes ahí termine convirtiéndose en una crónica? Hacen falta personajes, hacen falta escenas, hace falta, digamos, esos juegos temporales. Todo lo que tienes ahí puede entrar dentro de la crónica, ¿sí? Todos son datos que deben entrar dentro de la crónica, de hecho, pero siempre intenta que el lector se mantenga interesado, sube las tensiones, qué sé yo. Uno de los personajes recorre el sitio. A ver, ¿cuándo fue muy interesante la crónica, el texto? Cuando dijiste el Tunjo no se ve, es invisible. Ahí se sube bastante la tensión porque hay cierta alarma, ¿no? De se está acabando o se acabó, básicamente. Y hay unas personas que luchan. Entonces, qué sé yo, una de esas personas que batalla por mantener viva esa zona, ese lugar, no sé, está frente a un consejo comunal y nadie lo escucha. Esa puede ser una escena. ¿Sí? Me las estoy inventando porque no sé realmente qué sucede. Tienes que mostrar eso, y eso te puede dar para echar para atrás. ¿Sí? Este lugar tenía estas condiciones, era exuberante, no sé qué, y ahora es esto. ¿Sí? Otro de los vecinos, qué sé yo, camina por ahí y no sé, tiene una rencilla con alguien. Ahí hay otra escena actual, presente, que no sé, dependiendo de cómo lo maniobres, te permite echar para atrás.
El comienzo con la cita de Italo Calvino, es una cita muy larga que no sé si sea lo más adecuado para enganchar al lector. De hecho, ese comienzo se dilata un poco. Creo que el comienzo más interesante podría ser el que te acabo de mencionar. El humedal del Tunjo no se ve, es invisible. ¿Sí? Mientras que los otros uno los alcanzaría, casi que no los alcanza a cubrir o sea, tendría que subirse a determinada altura para ver su extensión total. Acá es una manchita pues en la geografía del barrio. Luego viene uno de los primeros personajes, que es como un conductor de bus, pero te alargas mucho en que fue conductor de bus, no sé qué. Acá lo interesante es el olor, que el tipo hace como, no sé, tiene tiene un vínculo pues con el olor del humedal, que huele a muerto y no sé qué, y eso también es bien interesante. Yo le sacaría más punta a eso, a esas sensaciones, a eso sensorial que tiene el texto. Yo creo que es un poco darle la vuelta, empezar a trenzarlo con escenas vivas, y que esas escenas vivas te permitan el flashback, ¿no? Hablar de la colonización, de no sé qué, que alimenta, todos esos datos son absolutamente necesarios. Ya van a ver en la segunda parte de esta sesión que les voy a hacer mucho hincapié en que usen datos, que es precisamente lo que tienes ahí, pero para construirlo en términos de crónica necesitas estos otros elementos para que quede con mayor tensión, ¿vale? ¿Alguien más? Vale. Bueno, aló, ¿sí me Dale. está funcionando? Uh-huh. Pues yo tengo, es como un borrador como de un relato, todavía no tengo la trama o esto de la crónica, pero el ejercicio que hice fue tratando de superar un poco mi limitación de expresión, sí, y darle como más énfasis a las descripciones para crear el ambiente, a ver si lo he logrado, y pues estoy en ese punto, y a ver si encuentro aquí alguna guía por donde sacar la historia. Estoy narrando la salida que tuvimos al humedal de la Conejera, y pues lo que percibí, lo que vi. Entonces voy a leerlo. Sé que era media mañana cuando entramos allí, pero el espeso dosel de ramas y hojas con mágica presencia filtraba menos luz y calibraba nuestro reloj interno a quizás 5 de la tarde. Encontramos en la entrada a un hombre, estatura baja, piel dorada por el sol, con pelo largo plateado que escondía el pelo azabache debajo. Sus facciones evocaban algún ancestro muisca. Es Daniel Plazas, custodio e intérprete ambiental del humedal Utsetibacuy. Después de una corta espera, al grupo disperso por desconocer el territorio, nos dijo alegre y con suave voz, Chitzue, vocablo muisca que significa buenos días. Cerca de la alambrada metálica, forrada con cerca viva del lado interior, nos invitó a formar un círculo, cerrar los ojos y con mucho respeto pedir a la naturaleza permiso para entrar en ella. Incluso el ritual hace el ingreso de espaldas, pero por distracción o pena o quizás inseguridad de no ver dónde se pone el pie, no lo hicimos de tal forma. Utsetibacuy es nombre muisca que significa la guarida del curí o conejo de Indias, donde se fortalece, dijo Daniel. De allí tomó el nombre popular de la conejera por la abundante presencia de ellos. Como nobles visitantes era necesario saber más del territorio que nos acogía, y fue así que Daniel nos invitó a sentarnos en la sala de la casa, en el cómodo y amplio sofá, sin patas, ni acolchado ni tela, solo tejido vegetal, fibras entrelazadas de un grueso y tibio tronco que yace horizontal.
Frente a nosotros, bajo un techo de paja y capturadas en el tiempo, hay fotos de algunos dueños de casa y otros visitantes. Colibrís, garcita huellera, picocono, lechuza ratonera, búho negruzco, cuco, reinita, zambullidor, pato canadiense. Y también foto de sus inmuebles, alisos, tunos, cordoncillos, arrayán, espino, roble, sauco, botoncillo, entre muchos más. En aquel espacio, el silencio es como alimento para la exuberancia en hojas, ramas, frutos, flores, troncos, raíces, tierra. Allí el liviano aire ha perdido algunos grados e hizo que se recurriera a gorra, chaqueta, guantes y bufanda para esquivar su caricia en nuestra piel. Iniciado el recorrido para conocer la casa, fuimos sintiendo el tapete multicolor de hojas, unas frescas y secas otras. Diversas geometrías, líneas largas, rectas, líneas curvas, más cerradas, texturas brillantes o mate. De repente choca a la vista y contra el paisaje basura dejada por el hibridus brutus, sin sabiduría cosmogónica, maleducados ambientalmente, botellas de licor, cajetillas de cigarrillos, latas de cerveza, bolsas de papas, son recogidas y depositadas en canecas por jóvenes manos de pequeños estudiantes que se han unido al grupo. La reflexión sobre este hecho fue que es igual de peligroso botar en un río un colchón que un papelito de dulce. Surgió una dulce y suave voz de una niña que concluyó: no se debe botar basura porque puede matar una tingua. Divisamos varios espejos, no espejos de vidrio y plata, sino espejos de agua, contorneados por la sinuosa belleza del arte natural salpicada de verdes tonalidades. Allí ya se dejaron ver algunos habitantes en sus cotidianeidades, la tingua nadando en su ritual de relax, los patos acicalando cuidadosamente cada pluma en su ritual de limpieza, grupo de 10 buitres sobrevolando en círculo en un ritual prealimentación, o en ritual de diversión nosotros los visitantes bípedos, claro que sí. Otros muchos habitantes no se dejan ver, solo escuchamos los que hablan entre ellos, chip, 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 quizá advirtiendo la peligrosa presencia nuestra o manifestando defensa de su territorio. En zonas así son mucho más ojos que hojas. Daniel quiso hacernos un regalo sorpresa. Solo teníamos que seguirlo paso tras paso en este húmedo camino, lentamente para no dañar ninguna rama del inmobiliario, en silencio para no importunar a miles de habitantes que nos miraban, pero que nosotros no veíamos, con cautela y firme paso para no resbalar. Él preguntó a la inquieta niña, como de 9 años, dime Torbellino, ¿sientes miedo al bosque? La vocecita Millennium dijo, me da miedo perderme en la oscuridad. Entramos. Era la habitación secreta de la casa, con un espeso dosel de ramas y hojas que filtraban la luz y solo dejaban pasar pocos rayos de sol del mediodía. Claro que en ese instante solo dejaba pasar gordas gotas de lluvia que bañaban los árboles, caían de la nube negra estacionada justo encima de nosotros. De nuevo fuimos invitados a tomar asiento, donde eligiéramos, donde nos sintiéramos más conectados con este territorio, conectados con esta tierra de olorosa humedad que tiene por venas los filamentos de diferentes especímenes del reino fungi que comunican mucha información. Buscaba la relajación, trataba de sintonizar y armonizar el cuerpo. Todos los sentidos estaban alertas, queriendo salvarme del ataque de algo, ese algo que no sabía si estaba fuera o dentro de mí, justo en el sillón de los temores. Sí, mis temores se materializaron, fui atacada. No me di cuenta de ello al instante, mis ojos no lo vieron, mis oídos no escucharon nada. Mi olfato estaba distraído y encantado con el aroma del bosque, mi tacto tampoco lo percibió. Solo
el dorso de las desprotegidas manos dieron cuenta del feroz ataques cuando demandaban el trabajo de las uñas para calmar la picazón, resultado de severas picaduras de zancudos. Las de finos severas a juzgar por los más de 8 días que duró el fastidioso efecto. La lección aprendida fue lo valioso que es usar guantes. Seguimos el recorrido descubriendo otros extraordinarios espacios, como aquella atalaya natural, no muy alta, pero suficiente para una observación 360 grados, a 2 metros más de altura que nosotros. De allí observamos el controvertido terreno llamado el Santuario Norte de la Flora Las Mercedes, de la Reserva de Vanderhamer. Santuario este que nefastas personas con intereses económicos particulares y ceguera ambiental lo ven como un potrero al que van a recuperar, con ladrillos, concreto, ciclorrutas y luminarias que dañan los corredores ecológicos. Ahí es cuando invoco a nuestros ancestros muiscas para que los espante y surjan más guardianes que protejan el bosque. Que se multiplique este conocimiento del humedal y del territorio, que se fortalezca la comunidad y no siga dispersa, que se ejerzan acciones fractales que sumen, que todas las personas entiendan y vean que el agua y los bosques pertenecen a todos, que hay que cuidarlos, preservarlos y preservar la vida a largo plazo. Antes de salir, antes de irnos y siguiendo patrones de educación, agradecimos por ser invitados, por lo recibido, por lo aprendido, por lo compartido, y solo así nos despedimos con las ganas de volver pronto. Cruzamos de nuevo la pequeña puerta de metal y sonreímos al delgado, alto y uniformado vigilante que tiene el privilegio de respirar aire más limpio en su tiempo laboral. Vale. Teresa, ¿verdad? Bueno, Teresa, yo creo que ahí lo que tienes es una crónica de viajes, y mira lo curioso, una crónica de viajes con un viaje muy cercano. Eve Ward decía que una crónica de viajes puede ser un viaje a la tienda de la esquina, mientras esté bien contada. Y es eso, es un recorrido que tú vas haciendo, pero que también te va afectando y vas, digamos, vemos tanto el lugar como al viajero, que en este caso eres tú. A mí me gustó y me parece que en general fluye bien, que es un texto que no tiene mayores problemas de flujo, propone ideas y digamos, las va resolviendo, tiene escenas claras, tiene personajes que están sólidos, es decir, en general funciona bien. Hay cosas que sí puedes mejorar, ya digamos vistas con microscopio, ¿no? Yace horizontal, pues generalmente las cosas yacen horizontales, ¿no? Caen. Por ejemplo, tienes repeticiones, que botaron un dulce de un papel, el papel de un dulce y enseguida suena una voz dulce, y todo eso se puede pulir mucho más. Hay algo que sí, digamos, que me parece que no cuaja dentro del relato, que es la comparación del humedal con una casa. Entonces nos sentamos en un sillón que no sé qué, sabemos que está en un humedal, entonces digamos que ese recurso pero no es un sillón mullido ni con tela, sí lo sabemos, debe ser un tronco, entonces creo que desperdicias bastante tiempo ahí intentando armar como una especie de comparación que al final no es tan útil. Lo mismo con los espejos, ¿no? Que vemos varios espejos, pero no son de vidrio y plata, pues son los espejos de agua. Creo que ahí también desvía la atención del lector un poco. Y hay un momento donde armas casi que un párrafo completo alrededor del ataque de los mosquitos. Demasiado largo, no tiene mucho impacto en la crónica, desvía la atención y es exagerado, ¿no? Sufrí un feroz ataque y no sé qué, y el ataque era, no sé, es superlativo y al final pues son los mosquitos que te picaron la mano. Entonces no, como que no, sí, suena como un intruso ahí dentro del texto.
pilas con yo siempre les recomiendo, y creo que no soy el único, hay muchos como yo que recomiendan que el adjetivo venga después del sustantivo, ¿no? Entonces, el húmedo camino, el camino húmedo. ¿Por qué? Porque terminan sonando como Yoda, el de Star Wars, ¿no? Hablando como al revés, como... Entonces, afea un poco la prosa. Pero en general creo que es un texto que ya está encaminado, que va funcionando muy bien y que, es decir, tienes que trabajarle, ya es un trabajo de carpintería lo que tienes que hacer, ¿vale? Listo, queridos. Les propongo una cosa, hagamos el break, volvemos y ¿alguien más tiene alguna idea para exponer sobre su trabajo de crónica final? ¿No? Listo, entonces lo que les voy a pedir, entonces hagamos el descanso de 10 minutos y volvemos y hablamos un poco ahora sí sobre los datos en la crónica, ¿vale? Listo, muchas gracias.